Una ecuación lineal es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, denominadas miembros, en las que aparecen elementos conocidos y desconocidos, denominados variables, y que involucra solamente sumas y restas de una variable a la primera potencia. Por ejemplo, 2x menos 3 igual 3x más 2 es una ecuación lineal o de primer grado. Lineal es un término que se utiliza mucho en matemática y este va a tener relación con el contenido que nosotros vamos a trabajar hoy. El contenido de hoy es resolución de ecuaciones lineales. Sí, de ecuaciones lineales. Recuerda que Neurona ya nos explicó un poquito sobre lo que son las ecuaciones. Nos decía que una ecuación son dos expresiones algebraicas unidas por el signo de igualdad y que ellas tienen una incógnita. También nos recordaba que una ecuación tiene dos términos, un primer término que está antes del signo de igualdad y un segundo término que está después del signo de igualdad. Fíjate que desde el siglo XVII, ya en Babilonia y Mesopotamia trabajaban con ecuaciones y lo usaban para resolver situaciones de lo que son su cotidianidad, su vida diaria. También en Egipto trabajaban lo que es el álgebra y pasaba lo mismo, lo usaban para resolver situaciones de la vida diaria, como por ejemplo la distribución de víveres, la distribución de materiales, en fin, para solucionar sus situaciones. Ahora bien, ellos utilizaban un método para resolverlo llamado el método del falso número, de la falsa cantidad, que consistía en que iban buscando números y números para ver si en realidad se cumplía esa igualdad hasta que encontraran el valor de la incógnita que ellos estaban buscando. Luego, en el siglo I ya de nuestra era, los chinos escribieron un libro. En este libro ellos podían describir varios métodos para lo que es la resolución de ecuaciones. Te recuerdo que una ecuación, así propiamente como nosotros la vemos hoy en día, con sus incógnitas, con su signo de igualdad, esa expresión es una expresión relativamente joven, porque antes lo que utilizaban eran símbolos de acuerdo a cada una de las letras, ¿verdad? Por tanto, la ecuación así como tú la estás viendo hoy, se podría decir que es relativamente joven. Imagínate que tú tienes esta expresión. (3x menos 6 igual 0). Eso es una expresión, es una igualdad, perfecto. Pero también es una ecuación. Ya eso lo habíamos visto en clases anteriores, ¿lo recuerda, verdad que sí? Muy bien. Aquí tengo mi primer término y tengo mi segundo término. Para resolver ecuaciones lineales existen diferentes métodos, pero antes te voy a recalcar por qué se llama ecuación lineal. Se llama ecuación lineal porque el mayor exponente que tiene la variable es el 1. ¿Eso lo recuerdas? El mayor exponente que tiene la variable es el 1. Por eso le llamamos ecuación lineal. Si yo quisiera realizar la gráfica de esta ecuación en un plano cartesiano, pues me saldría una línea recta. De ahí viene su nombre, de lineal, porque viene de línea recta, su gráfica. Una ecuación lineal tiene una sola solución. ¿Y cómo nosotros encontramos la solución? Bueno, existen diferentes métodos para encontrar lo que es la solución de una ecuación lineal. Uno de ellos es el método del deshacer. O sea, se descompone totalmente lo que es la ecuación. Existe otro método llamado el método de la transposición de términos, que ese lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ahora nos vamos a centrar en el método del tanteo. Sí, el método del tanteo consiste en nosotros tomar varios números y verificar con cuál de ellos se va a cumplir esa igualdad que yo tengo ahí. Vamos a ir tomando números en diferentes números de manera aleatoria, diferentes números, y vamos a verificar con cuál de ellos es que se va a cumplir la igualdad. Es muy parecido al ejercicio que hiciste, al juego, ¿lo viste? ¿Qué tú hiciste con el juego? Fuiste probando números, hasta que te dio el que tú querías.
hasta que te dio el resultado que tú querías. Aquí lo hacemos igual, vamos a ver. 3x menos b es igual a 0. Es una expresión de la forma ax más b igual a 0. En lenguaje algebraico, una ecuación lineal se define así. Ax más b es igual a 0. Recuerda que el lenguaje algebraico es bastante general. Con esta expresión yo puedo expresar cualquier tipo de ecuación lineal. Ahora bien, en este caso, para a es 3, tengo x, aquí tengo el signo de más y aquí de menos, ahí no importa, y tengo el valor de b aquí que sería 6. Para yo establecer esto, vamos a decir que vamos a tomar los números de manera aleatoria, 1, negativo 2 y 2. Vamos a tomarlo. Comenzamos. Tengo la expresión. Vamos a decir que para x igual a ¿cuánto? Mi primer valor, 1. Si tengo que para x igual a 1, donde esté x voy a sustituir por el valor de 1. Sencillo, ¿verdad? Y resuelvo la operación que se me presente. Por tanto, tendría 3, abro paréntesis. Es bueno siempre tener ese paréntesis ahí, para que un término no se te vaya a mezclar con otro, un elemento no se te vaya a mezclar con otro, y así cuando tengan signo diferente no te vas a confundir. Entonces, en vez de x voy a poner el 1 menos 6 igual 0. ¿Qué hice? Fíjate, 3, 3. X, ya dijimos que x vamos a probar con el valor de 1. Entonces, x, 1, menos, 6, 6, igual, y 0, y 0. Lo único que cambié ahí fue el valor de x. Y resuelvo lo que dice ahí. Tengo una multiplicación, sería 3 por 1, 3, menos 6, sería igual a 0. Vamos a ver. Tengo 3 positivo menos 6 igual a 0. Entonces, ¿qué tendremos aquí? Tengo 3 positivo, debo 6, ¿verdad? Cuando yo pague, ¿qué va a pasar? Voy a seguir debiendo 3, entonces esto no va a ser igual a 0. Significa que con el 1 no me va a dar. Bien, con el 1 no me va a dar, no me da esa igualdad. Probamos ahora con negativo 2. Para x igual a negativo 2. Hago lo mismo, ¿verdad? Tomo la misma, 3, ya en vez de x, ¿cuál voy a poner? Negativo 2 menos 6 igual a 0. Resuelvo, más por menos, 3 por 2, más por menos, 3 por 2, 6. Y bajo aquí, ¿verdad? Tengo negativo 6 y negativo 6 será igual a 0. Fíjate aquí, negativo 6 yo debo 6 y negativo 6 debo 6, ¿verdad que sí? O sea, tengo dos deudas. Cuando tú tienes dos deudas, ¿qué pasa? Tú vas a sumar y aquí te va a dar 12. 12 es igual a 0. No, perfecto. Como no es igual a 0, tampoco se me cumple ahí. Vamos a ver la última entonces. Tengo 3. Ahora voy a hacerlo para x igual 2. Entonces tengo 3 en vez de x, 2 menos 6 igual a 0. ¿Verdad? Más por más me va a dar más. 3 por 2 me va a dar 6. Menos 6 va a ser igual a 0. 6 menos 6, 0. Y ahí va a ser igual a 0. Quiere decir que con esa sí se cumple. Es un proceso un poquito largo, ¿verdad que sí? Un poquito trabajoso, un poquito yo pruebo a ver si me da. Entonces, por eso, este método del tanteo se utiliza más bien cuando tú tienes una ecuación sencilla, algo fácil de resolver. Tú dices, bueno, pero como es cortita, déjame ir probando a ver. Pero existen muchos otros métodos que lo vamos a seguir viendo en las próximas clases, ¿verdad? Significa que en todo esto, con el único valor que se me cumplió fue con 2, para x igual a 2, exactamente. Resolución.
Una resolución es una condición en la que se busca encontrar la solución de una determinada circunstancia, como por ejemplo, la resolución de problemas es una actividad cognitiva que consiste en proporcionar una respuesta producto a partir de un objeto o de una situación. Muy bien, vamos a continuar. Y antes de continuar, lo primero que tengo que hacer es decirte cuál es el tema que vamos a trabajar. Pues hoy vamos a seguir solucionando ecuaciones lineales. Es nuestra segunda parte. Recuerda que en el video anterior trabajamos también la solución de ecuaciones lineales, pero hoy vamos a trabajarlo con un método diferente. Así es que acompáñame, quédate ahí conmigo para que aprendas este método. Vamos a ver. En la clase anterior, como nos decía Neurona, una ecuación lineal la habíamos trabajado, que es del tipo ax más b igual 0, en donde tenemos un primer término y un segundo término. Eso ya tú lo manejabas, ¿verdad que sí? Claro. También habíamos dicho que a, en esa expresión, a tiene que ser diferente de 0, no puedo tener un 0 ahí delante. Y que b puede ser cualquier número real. ¡Qué bien! Eso es así. También dijimos en ese video y en esa clase pasada que una ecuación lineal se le llama lineal porque cuando graficamos vamos a tener una línea recta en el plano cartesiano y que va a tener una sola solución, una ecuación lineal. Todo eso lo trabajamos la clase anterior. De hecho, resolvimos algunos utilizando lo que era el método del tanteo. Hoy vamos a solucionar ecuaciones utilizando otros métodos, pero antes vamos a asegurarnos de que nos sabemos muy bien cuáles son las propiedades que tienen las ecuaciones y la resolución de ecuaciones. Vamos a ver cuáles son esas propiedades. La primera me dice que si sumamos o restamos una cantidad miembro a miembro, o sea, de ambos lados del signo de igualdad, nosotros vamos a mantener una igualdad, o sea, la ecuación no se va a alterar. Pasa lo mismo cuando yo multiplico o divido miembro a miembro de cada lado, ¿verdad? Si al primer miembro y al segundo miembro, cuando yo multiplico o divido también esa igualdad se va a mantener, esa ecuación no se va a eliminar, simplemente se va a convertir en una ecuación que va a ser la que nosotros vamos a trabajar ahora. Vamos a ver, observemos aquí. Cuando tú tienes una ecuación, recuerda que trabajamos la igualdad, ¿verdad que sí? Perfecto. Cuando tú tienes una ecuación y tú sumas de un lado y del otro una misma cantidad, se va a mantener. Si tú lo restas, también. De igual manera, si lo multiplicas o lo divides. A eso es que se refieren esas dos propiedades. Me va a hacer mucha referencia y me va a servir de mucho el tener en cuenta las operaciones inversas o las operaciones opuestas. En nuestro lenguaje cotidiano, tú dices, bueno, si yo tengo blanco, el opuesto de blanco es negro. Si tengo alto, el opuesto de alto es bajito y así sucesivamente, ¿verdad? También aquí nosotros vamos a trabajar con las opuestas. El opuesto de una suma, que sería una resta, el opuesto de una multiplicación, que sería una división y así sucesivamente. Eso nos va a ayudar mucho con lo que es la solución de ecuaciones. Bien, organiza 4 nueves. 4. 1, 2, 3, 4, 9. De manera tal que cuando tú realices las operaciones, tu resultado sea 100. Bien, imagínate que tú tienes 4 números 9. ¿Qué tú vas a hacer? Vas a organizarlo de manera tal que poniéndole las operaciones necesarias, cuando tú realices, eso te tiene que dar 100. ¿Listo? Perfecto, ya lo entendiste. Entonces vamos a ver, contamos 5 segundos para que comiences a trabajar. Vamos, adelante. Y listo, pasó el tiempo, pasaron los 5 segundos, ¿verdad? Pero yo sé que tú lo hiciste rapidito en casa. Vamos a ver, Neurona, ¿lograste hacerlo? Sí, profesora, ya tengo la respuesta. ¿Ya tienes la respuesta? Pues vamos a analizar esa respuesta, vamos. ¿Me la dices? 99 más 9 sobre 9 es igual a 100. 99 más 9 sobre 9. Es igual a 100. Eso me dice Neurona. Vamos a ver si eso es cierto.
99 más 9 sobre 9 es igual a 100. Esa es la respuesta que nos dio Neurona. Ahora, vamos a analizarlo a ver si es cierto. Vamos a ver. Tengo 99 más 9 noveno es igual a 100. Cuando nosotros tenemos esto, usted dice, pero ajá, profe, ahí lo que hay es una fracción. Sí, eso es cierto, tenemos una fracción, pero es una fracción con numerador y denominador igual. Bien, tiene esa característica. Numerador y denominador igual. Por tanto, esa fracción va a ser igual a 1. Otra manera de decirlo es que toda fracción me indica una división. Por tanto, puedo decir 9 entre 9 y me va a dar a 1. También lo puedo simplificar y decir novena de 9, 1 y novena de 9, 1. De todas maneras que lo ponga, te va a dar 1. Por tanto, eso sería 99. Aquí me da 1, sería igual a 100, ¿verdad que sí? Ajá, sencillito. No te salió muy difícil en el día de hoy, te traté un poquito suave. Toma esos ejercicios y compártelo ahí con tus compañeros para que también ellos sigan aprendiendo igual que tú. Gobierno. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros. Además, es el régimen político basado en la soberanía nacional, asentado en una constitución que define y articula los poderes del Estado. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de gobierno, de momento pensamos en el presidente o pensamos en los funcionarios. Esa idea es muy buena porque gobierno hace referencia directamente a la estructura política dentro del sistema, aquellos que llevan las riendas de la nación. Podríamos decir que nosotros también somos parte de ese gobierno, porque dentro de la estructura democrática somos quienes, por medio del sufragio, decidimos quién estará ahí representándonos y administrando los bienes de la nación. Ocurre lo siguiente. El gobierno de una colonia, ¿cuál es? El gobierno de ese país o nación que les coloniza. No tiene un gobierno en sí mismo auténtico, sino que depende directamente de ese país o nación que le ha colonizado. Como decíamos, nosotros en su momento también fuimos una colonia. Es por eso que hay que pensar qué se hacía en ese tiempo cuando éramos colonia y qué pasó que posibilitó que nosotros dejásemos de ser colonia. Incluso aquí se hicieron tratados en ese tiempo que nosotros fuimos colonia. Algunos tratados que en su momento estudiaste en la escuela. Profesor, sobre esto tengo la siguiente información. A ver, ¿cuál sería? Que España y Francia se disputaron el control de la isla, produciéndose varios tratados. Exactamente, pero vamos a ver, esos tratados tienen un nombre. ¿Cuáles son esos nombres? El Tratado de Aranjuez. En este acuerdo se establecieron los límites fronterizos de la colonia francesa y la española, y se delimitó la frontera entre los territorios coloniales oriental y occidental de la isla de Santo Domingo. Este se firmó entre España y Francia el 3 de junio de 1777. El Tratado de Basilea. Este ocurrió el 22 de julio de 1795, mediante el cual España entregó a Francia la colonia de Santo Domingo. Este posicionó a Francia jurídicamente como quien tenía el control y era dueña de toda la isla. ¡Wow! Eso quedó interesante. Unos apuntes magníficos. Fíjate, esa bella porción de tierra, nuestra isla, está dividida en dos. En cada parte, hoy tenemos una nación diversa. ¿Por qué? Porque cada nación, cada porción de tierra fue conquistada, colonizada por una corona distinta. De nuestro lado, los españoles y del otro lado, los franceses. ¿Qué ocurre? Que en su momento la división territorial no estaba muy definida. Entonces, es con este tratado de Aranjuez que se dice, fíjese, de aquí para allá será Francia y de aquí para allá será terreno español. Luego con el de Basilea
se pasa que todo el territorio será dominado por la parte francesa. Cuestiones de historia y cambiamos. Fíjate que en el año 1821 ya tuvimos un intento de independencia que se llama independencia efímera, porque se logró, pero luego ya fue hasta un punto y volvimos otra vez a ser colonia, a ser dependientes. Pero ya para el 1844 sí obtuvimos la independencia en nuestra nación. Y con esto te hago la salvedad de que estos tratados forman parte del evolucionar de la independencia de nuestra nación dominicana. Y así como nosotros, países en África, en Australia y otros países acá en América tuvieron ese proceso, porque para dejar de ser colonia es necesario, vital, eminente lograr la independencia. Otros, dentro de su proceso de descolonización, tienen lo siguiente: no alcanzan 100% una independencia, pero sí tienen una libre asociación, eso que le llaman mancomunidad. Y en esa libre asociación tienen acuerdos. ¿Entre quién? Entre el país que les colonizó y ellos. Entonces, ambos gobiernos son un tanto independientes, pero solicitan ayudas para diferentes cuestiones. E incluso otros son estados asociados y se llaman a sí mismos un estado asociado. Tienen cierta autonomía, ciertas deliberaciones políticas y económicas, pero llega hasta un punto porque son un estado asociado. ¿Cuál es la ventaja de ser un estado asociado dentro de este término? Que se adquiere la ciudadanía del país o nación que le ha conquistado, que le ha colonizado. Entonces, este territorio tiene autonomía, determinación, pero la ciudadanía, dígase pasaportes, ID, cédulas, salen con la identidad de aquel país que una vez les colonizó. E incluso su moneda continúa funcionando. Ese país no tendrá una moneda auténtica, sino que continuará utilizando la moneda del país que una vez les colonizó. Se da un paso luego de esto, ya cuando dejan de ser colonizados. ¿Por qué? Porque actualmente ya no se habla sencillamente de colonización, sino que se habla de una neocolonización, o sea, una nueva colonización, un nuevo modo de colonizar territorios. Ya no será por medio de conquistas, por medio de guerras, de opresiones de libertades. Hay un modo diverso. ¿Por dónde entra esto? Por la economía. La economía juega un papel fundamental para la reestructura, incluso de una organización mundial, referente a ¿qué? A la autodeterminación y autodominio de una nación. Y ahí entra la neocolonización, una nueva manera. ¿Y qué se hace? Una presencia dentro de los dictámenes políticos que apunta a la economía, una presencia en la regulación de precios que tiene que ver específicamente con la autodeterminación de lo que dicen esos extranjeros. Y fíjate, hay varios puntos dentro de este tema. 1. Una desigualdad económica. Los países que una vez fueron colonizados son en su mayoría países subdesarrollados. Entonces generan una materia prima, y esa materia prima, ¿qué es? Vendida. ¿Hacia quién? Hacia aquellos que una vez fueron los colonos. Vendida hacia aquellos que hoy son potencias. ¿Y qué ocurre? Que si aquí se produce 100% de un artículo, de momento el 70% de ese artículo es exportado hacia un país desarrollado. Y tú dirás, bueno, ¿pero eso genera ingresos? Sí, pero es parte de la neocolonización. ¿De un modo de qué? Que dependemos de otras naciones en cuanto a las compras de esas materias primas. Imperialismo es, según la Real Academia de la Lengua Española, la actitud y doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro, u otros por medio de la fuerza militar, económica o política. Además, se le conoce como un sistema y doctrina de quienes propugnan o practican el régimen imperial en el Estado. Como pudiste darte cuenta,
El imperialismo hace referencia a la extensión territorial de una potencia hacia aquello que luego se va a denominar como un país subdesarrollado, o más preciso, como una colonia. Fíjate lo siguiente, cuando vemos en película el Imperio Romano, Imperio Persa, se hace por medio de la fuerza militar. El desplazamiento de militares, de esa fuerza humana militar, en batalla, en combate, conquistan nuevos terrenos. Y ese nuevo terreno que ha sido conquistado por una potencia, entonces forma parte de esta y ya sería una colonia. Por eso que gracias a los recursos que esta tiene y a las intenciones de conquista y de captar más recursos y de extenderse, las potencias, el imperio, recorre de manera física, recorre una distancia para llegar hacia otro punto. Y ese otro punto, que será otro territorio, es conquistado. Resulta que esa colonia que es conquistada tiene la particularidad, en antiguo, que se convertía ¿en qué? En esclavos. Entonces, acá te digo que esa colonia no tenía los derechos de quienes vienen del imperio. Esa colonia no goza con el derecho de aquellos que son ciudadanos de la potencia que les ha conquistado. De ese modo es que en nuestra historia, en gran lapso de esto, incluso en tiempo medieval, todas esas colonias estaban sometidas bajo la esclavitud. Luego llega un punto de que se llegan a acuerdos y muchas de ellas alcanzan independencia, también por medio de batallas y de guerras, pero otras por medio de acuerdos. Bien, lo esencial es que en su momento el imperio, cuando conquista, tiene la intención de extender su territorio. Dimos un paso y dijimos que se habla de un nuevo imperio, una nueva manera de colonizar otros territorios. Ya no tan solo de manera física, de manera de desplazamiento de una tropa militar, sino que por medio de la influencia económica, política de esos gobiernos. Ahí fue cuando hicimos referencia al neocolonialismo, una nueva manera de llegar y hacer presencia en otra nación, que ya no será directamente con una tropa militar, sino que será directamente con políticas económicas, con políticas de gobierno, con directrices y mandatos a los cuales esos países subdesarrollados responden a las potencias. Es así como cambia el panorama de lo que sería el imperialismo. ¿Qué pasa acá? Que esa colonia tiene un modo de ser, una estructura. Primero, tiene una cantidad de habitantes X, pero esa población aumenta. ¿Cuándo aumenta? Cuando quienes vienen de la potencia se instalan acá. Es lógico, aumenta la población de esa colonia. Luego, ¿qué cambia? La forma, la estructura de esto. El idioma, la economía, la estructura religiosa. Y se convierte como en un hijo de ese imperio, en un hijo de esa potencia. Es así como te digo que en ese punto de la historia, esa colonia rinde cuentas al imperio hasta el momento en el que ésta sea independiente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un colonialismo, se refiere al sistema político, social y económico en el que una colonia responde al imperio. Responde en tema de ¿qué? De la dinámica poblacional y de la estructura de gobierno. Es así como la colonia sería igual a una dependencia de la potencia, una dependencia del imperio. En todo momento será de ese modo. En nuestro continente americano, ¿cuándo se da esto? Bueno, pues resulta, como dice el tema de esa asignatura en este momento, en Latinoamérica tenemos un expansionismo y una hegemonía por parte del pueblo estadounidense. Punto 1. Cuando hablamos de Latinoamérica, podemos dividir la palabra en dos: Latino, América. Los latinos son todos aquellos países en los que se habla una lengua, un idioma derivado del latín, ya sea español, en su caso también francés, y el portugués. Y América, pues, porque estamos en el continente americano. Entonces, ese grupo de países de Latinoamérica fácilmente podemos ubicarlo desde el centro de América, luego de Estados Unidos, México, para abajo, porque casi todos hablamos español, en su momento también se habla portugués, y algunos hablan francés.
y también los países que corresponden al Caribe. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay una nueva dinámica en ese momento. Resulta lo siguiente: Estados Unidos alcanza su independencia en el año 1776, pero el gran mapa estadounidense que tú ves el día de hoy no era así en un principio. Solamente estaba ocupada la parte este. Luego la parte oeste. Algunos de esos territorios pertenecían a Francia, otros pertenecían a la corona inglesa, quienes llegaron allá a colonizar, y otros incluso pertenecían a la corona española. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Estados Unidos alcanza su independencia, viene una marcha de conquista, viene una intención de ¿qué? De poder desplazarse y conquistar y ganar esos territorios que están en el oeste. Por eso la intención de pasar del Atlántico al Pacífico. Entonces, la primera lucha por parte del pueblo estadounidense, digamos que es interna, porque es ganar territorio para llegar a lo que hoy nosotros podemos visualizar como el mapa completo de Estados Unidos. Entonces, en ese punto, le ganan territorio a Francia, a España y sobre todo a los ingleses. ¿Qué ocurre? Que en ese momento de la historia, todos son potencia, pero Estados Unidos no es una potencia. Entonces la lucha se pone un poco tediosa, un poco difícil, ¿ok? Por eso te digo que el imperialismo en su momento comienza a crecer, muy diferente al Imperio Romano, que ya tenía una trayectoria. Pero aquí Estados Unidos inicia una trayectoria conquistando estos territorios para alcanzar a lo que hoy... Para continuar profundizando este contenido, porque tienes una tarea pendiente, que es realizar la línea de tiempo, te invito a que visites la página en pantalla, ¿ok? Y me despido ofreciéndote una frase que puede ser que vaya con eso que hemos hablado acá, de nuestro escritor, político y pensador Juan Bosch. Y él decía: si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas. Nos vemos hasta la próxima.